La narcolepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a la capacidad del cerebro para regular los ciclos del sueño y vigilia. Se caracteriza por una somnolencia diurna excesiva, que puede llevar a que las personas se duerman de una forma abrupta en situaciones más que inapropiadas. Además, puede asociarse con otros síntomas, como la cataplejía, que es una pérdida repentina del tono muscular. Sí, esa es la definición según Google. En cambio, la RAE es más cortante. Aunque dice más o menos lo mismo: narcolepsia, nombre femenino, medicina, estado patológico caracterizado por excesos irresistibles de sueño profundo. Pero según este humilde servidor, es mucho más que ese palabrerío. Para mí, la ciencia solo abarca una mínima porción de quienes tienen estos síntomas, este problema médico, por llamarlo de alguna manera. Acá hay un trasfondo más profundo, digamos, un trasfondo paranormal. De eso vamos a hablar hoy. Te voy a convidar con historias realmente buenas, de gente que ha padecido esto y de quienes convivieron con familiares que lo sufren. No te duermas, puse la pava. Hay bizcochitos. Hoy, en Relatos de Punta Lara, narcolepsia paranormal. Las historias jamás contadas. Y voces rotas por el río, ojos que no quieren ver. Algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Este relato lo leí en un foro de una página donde interactúa gente con trastornos mentales. Escucha, te lo leo tal cual. Me llamo Pablo, tengo 32 años y no quiero que piensen que estoy loco. Tengo narcolepsia diagnosticada desde los 24. Aunque los síntomas empezaron mucho antes. Me dormía en clase, en la mesa familiar, inclusive mientras hablaba. Me despertaba sin saber a qué hora era, ni dónde estaba. Pero lo que me pasó el año pasado no tiene explicación médica. Trabajo de repartidor en La Plata. Me muevo en bicicleta y como no puedo manejar, me adapté. Me organizo para dormir bien, tomar la medicación, todo eso. Pero igual, hay días en los que el cuerpo me dice basta. Me pasó un martes. Venía de entregar en calle 60 y cuando llegué a la esquina de la Plaza Rocha, me empecé a sentir raro. La cabeza me pesaba como si tuviera plomo en la nuca. Me senté en un banco, solo para recuperar el aire. Cerré los ojos un segundo. Y ahí empezó todo. No fue un sueño, no fue eso, lo juro. Me vi a mí mismo, acostado en el banco, con la mochila de repartidor puesta. Pero yo estaba de pie, parado frente a mi cuerpo. Escuchaba los autos, los pájaros, todo. Pero como si estuviera debajo del agua. Todo era borroso y lejano. Y entonces fue cuando lo vi. Un tipo estaba parado frente a mí. No lo había visto llegar, alto, delgado, con un saco gris y una cara. No sé, no era fea ni amenazante, pero tampoco era normal. Tenía los ojos completamente negros. No pupilas dilatadas, negros como tinta. Se agachó y me miró dormir. A vos te tengo viendo hace rato, me dijo. Tenés la puerta abierta. No entendí, quise hablar, pero yo no tenía voz. Él me levantó la cabeza como si fuera una marioneta dormida. ¿Te crees que esto es casualidad? Y cada vez que salís, dejás algo libre. Cuando quise reaccionar, sentí que algo me empujaba hacia mi cuerpo, como si me succionara de vuelta. Me desperté sobresaltado, sudado, con la respiración entrecortada. La plaza estaba vacía, nadie me había tocado. Nada se había movido, pero yo sabía que algo había pasado. Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque sentía que no debía hacerlo.
que si lo hacía se iba a despertar solo. Pero todos dormimos tarde o temprano. Me fui a la cama a 3:30 am. La última hora que vi en el celular fue 3:41, no soñé. No vi nada, solo oscuridad. Hasta que me desperté sintiendo que alguien más estaba en la pieza. No vi a nadie, no escuché pasos. Pero el aire estaba pesado, cargado. El velador titiló 2 veces, y en la esquina del cuarto, el aire estaba más frío que el resto del ambiente. Era como si alguien estuviera parado ahí. Desde esa noche no volví a dormir tranquilo. Empecé a tener sueños que parecían recuerdos de otra vida. Una casa en ruinas, un espejo que no me devolvía el reflejo. Gente que hablaba en otro idioma. Y siempre, el tipo del saco gris. Me miraba desde lejos. Consulté a una psiquiatra, me dijo que eran alucinaciones comunes en narcolépticos, que el cerebro mezcla la realidad con el sueño. Pero yo lo sé. Esto no es mi cerebro. Lo supe el día que volví a quedarme dormido en el tren Roca. Me desperté en medio de un vagón lleno de gente, todos mirándome, como si hubiera gritado. Tenía el celular en la mano, grabando. En el audio no se escucha mi voz. Se escucha a alguien decir, otra vez saliste. Y esta vez no volviste solo. Desde entonces las cosas empeoraron. Escucho ruidos en la cocina cuando estoy solo. Las luces parpadean solo en mi cuarto. Mis sueños son cada vez más largos. Y cada vez me cuesta más volver. Es como si ese otro plano me chupara un poco cada vez más. Y el tipo del saco gris ahora está más cerca. No busco lástima ni ayuda. Solo quiero que sepan que hay gente como yo. Gente que sufre esta enfermedad, sí, pero también gente que sin quererlo tiene la puerta abierta a otra cosa. Una cosa que no duerme. Fascinante historia, ¿no? Te digo más. Cuando tuve la idea de contar estas historias fue a causa de un amigo cuya esposa padece de este problema. Le pedí que me lo escribiera y que yo se lo leía en el canal. Esta historia también la voy a leer tal cual me la envió. Yo los conozco a ambos y detalla con suma precisión lo que pasó. Es estremecedora porque aún vive en un calvario. Ahí va. Yo soy el marido de Claudia. No soy un tipo de contar estas cosas, no creo en fantasmas ni esas pelotudeces de TikTok. Pero lo que viví con mi mujer después del robo, no se lo deseo a nadie. Claudia tenía narcolepsia desde chica. Se lo diagnosticaron tarde, ya de grande. Sufría esos ataques donde se dormía de golpe, cocinando, caminando, incluso hablando. Al principio pensé que era estrés, pero no. Algo neurológico era. Aprendimos a convivir con eso, hasta que la tarde del 12 de junio del año pasado, todo se fue al carajo. Volvía del laburo. Le habían cambiado el turno en la panadería y salió un poco más temprano. En la esquina de 122 y 44. La pararon 2 tipos en moto. No le robaron solo la cartera, le pegaron con algo en la cabeza. Cuando los vecinos la encontraron tenía el cráneo hundido y el cuerpo como torcido. Los médicos me dijeron que no había muchas esperanzas, que si salía del coma lo haría con secuelas. Pero Claudia no solo despertó, volvió distinta. Los primeros días fueron normales, estaba confundida, hablaba poco. Decía que no recordaba el momento del robo, lo cual, según los médicos, era bastante lógico, pero después empezó a decir cosas raras. ¿Quién es la nena de la pieza?, me preguntó una madrugada. ¿Qué nena?, le dije. La que se sienta en la esquina de la cama cuando vos te vas a dormir. Pensé que era una pesadilla, un efecto del golpe, pero al día siguiente me volvió a hablar de la nena. No le gusta que la ignore, me habla, me dice cosas. Me cuenta lo que va a pasar. ¿Qué cosas te cuenta? Accidentes, gente que va a morir. Al principio pensé en delirio postraumático, hasta que una noche me dijo: mañana vas a llegar a casa a las 18:17. Se te va a pinchar la rueda del auto en la bajada del puente de 520. Y cuando llegues,
Vas a escuchar llorar a un bebé, pero no va a haber nadie en casa. Marcelo pasó tal cual. Eran las 18:17 cuando abrí la puerta. Llevaba la rueda pinchada de 520 y cuando entré se escuchaba un llanto agudo en el baño. Pero estaba vacío y helado. Sentí como si alguien me estuviera mirando desde atrás del espejo. Desde entonces Claudia empezó a dormir mucho más. Ya no eran siestas o ataques, eran apagones profundos. Horas enteras, no la podía despertar ni gritándole. Y cuando volvía hablando en otro idioma. Uno que no era de este mundo. Se sentaba en la mesa con los ojos entrecerrados y me murmuraba cosas con una voz que no era la suya. Grave, fría, como si hablara alguien más a través de ella. Grabé un audio, se lo llevé a un cura de Villa Elisa. Lo escuchó y me miró blanco. Eso no es latín, no es hebreo, ni siquiera es humano. También empezó a dibujar garabatos, símbolos, figuras horribles con ojos en lugares donde no deberían estar. Un día encontré una hoja con mi nombre escrito muchas veces. Y abajo, en tinta roja, decía: te va a ver dormir. Yo no podía más. Dormía con la luz prendida, cerraba la puerta con llave. No por miedo a que alguien entrara, sino por miedo a que ella saliera. Entonces pasó lo peor. Una noche me desperté con un sonido raro, como si alguien estuviera masticando vidrio. Claudia estaba parada en el living, desnuda, con la cabeza caída hacia un costado y los ojos completamente negros, como si no tuviera iris. En el piso había una paloma muerta, con las alas abiertas. Ella me miró y me dijo: tu mujer se quedó allá, donde vos no podés entrar. Esta es mi casa ahora. Le grité, le tiré agua bendita, nada, se rió. Volvió a dormirse como si nada. Al día siguiente me preguntó por qué estaba llorando. No recordaba nada y le creí, porque lo que estaba con ella no era ella. La llevé a médicos, curas, psiquiatras. Todos me decían lo mismo: trauma, estrés, trastorno de identidad disociativo. Pero yo vi lo que vi. Y desde esa noche Claudia ya no duerme sola. Cuando cierra los ojos la casa cambia. El aire se pone espeso. Las sombras se mueven donde no hay luz. Y a veces se escucha a alguien respirar dentro del placar, aunque esté vacío. Yo ya no duermo. Duermo con un ojo abierto y el otro mirando la puerta del cuarto, porque sé que algún día Claudia va a despertarse. Y yo no voy a estar más. No sé si esto le pasa a todos los que tienen narcolepsia. No sé si hay otros que vuelven del coma trayendo algo con ellos. Pero si alguna vez te desmayas y ves una luz, no la sigas. No todos los que te esperan ahí desean ayudarte. Pedazo de historia la que te conté, pero la que viene voy a mantener el anonimato del nombre de mi amigo. Y de la próxima historia resulta que mi amigo me puso en contacto con otra gente que sufre de lo mismo. Hablé con los padres de Luciana, que no se llama Luciana, pero ellos me pidieron que la llame con ese nombre. Ahí va. Escucha. Tiene 16 años, se llamaba Luciana. Vive en un pueblo cerca de Minas, en La Valleja. Luciana tiene narcolepsia desde los 12, pero su caso es particular. A diferencia de otros, ella no se duerme en cualquier momento, no. Ella se duerme cuando hay tormenta eléctrica. Sí, como lo escuchás, cada vez que empieza a llover fuerte y hay rayos, entra en un estado de sueño profundo del que nadie puede despertarla, ni los padres, ni los médicos, nadie. Y lo más raro, cuando se despierta siempre sabe cosas que no debería saber. La primera vez pasó una noche de verano. Estaban cenando en el galpón con los primos, cuando se largó un aguacero de esos que hacen vibrar los techos. Luciana, sin decir nada, cayó desplomada en la silla. La llevaron al hospital del pueblo, pensaron que era un desmayo, pero no se despertó ni con inyección, ni sacudida, ni nada. 12 horas duró el sueño, y al abrir los ojos dijo: abuela murió, en Paysandú, a las 4:12.
Nadie le había dicho nada, la abuela vivía sola. La familia se enteró de su fallecimiento por un llamado. A las 5. Luciana lo había dicho unas horas antes. Después vinieron más episodios, siempre durante tormentas. Y siempre volvía con algo. Una noche la madre la encontró dormida en el piso de la cocina, con los ojos entreabiertos y una sonrisa extraña cuando despertó. Luciana contó que había viajado a una casa blanca con ventanas clavadas desde adentro y que había visto a una mujer llorando frente a un espejo sin reflejo. Días después encontraron a una vecina que se había desvivido en una casa abandonada, a 8 kilómetros del pueblo. La descripción de la casa, idéntica. Luciana empezó a asustarse, no quería dormir más. Cuando llovía, se metía debajo de la mesa, se tapaba los oídos, se aferraba a los brazos de la madre. Pero todo era inútil. La tormenta la dormía igual, como si fuera una llave que abría una puerta en ella. Una noche grabó un video, lo envió por WhatsApp a una amiga. Antes de dormirse dijo: si me pasa algo, si no me despierto, no me busquen, no estoy acá. Ese fue el último mensaje coherente que mandó. Durante la siguiente tormenta, Luciana cayó dormida en el sillón de su casa. Estaba sola. El padre había salido a ayudar a un vecino con el auto. Cuando volvió, encontró el living destrozado, marcos de fotos en el piso, la TV encendida en un canal de estática, y a Luciana sentada, con los ojos abiertos pero sin responder. Estuvo así 4 días. 4 largos días. No comía, no hablaba, no pestañeaba. Apenas respiraba. Los médicos no sabían qué hacer. La madre dormía al lado de ella, rezando. Y al 5.º día volvió. Luciana se levantó como si nada, caminó hasta la cocina. Se sirvió agua y preguntó: ¿hace cuánto fue la tormenta? 5 días. Ah, entonces todavía está allá. Cuando la madre le preguntó qué quería decir con allá, Luciana respondió algo que le heló la sangre. ¿Dónde fui? Una ciudad vacía, pero con luces encendidas. Hay gente dormida por todas partes. Algunos no se mueven, otros me miran, pero no hablan. Caminan por los techos, no hay cielo, solo truenos. Después de eso, la chica empezó a dibujar esa ciudad. Llenó cuadernos enteros con calles, curvas, edificios torcidos y personas con la boca cosida. Una vez escribió en el margen de una hoja: si me duermo con lluvia, no me despierten, porque soy yo la que vuelve. La familia ya no sabe qué hacer. No quieren mandarla a Montevideo porque los especialistas dicen que es una condición crónica, que no hay cura, pero tampoco quieren seguir viendo cómo se apaga cada vez que cae una gota de agua. Me mandaron el caso porque empezaron a notar algo nuevo. Ahora, cuando Luciana duerme, los relojes de la casa se detienen, todos. Y el gato que la adoraba ya no se le acerca. Luciana, esta chica uruguaya de voz dulce y ojos enormes, dice que su último viaje vio algo terrible. Vi a una mujer como yo dormida en otra ciudad y vi que algo le entró por la boca, algo con forma de humo. Cuando se despertó, no era ella. Se levantó caminando raro y sonrió, pero no con alegría. Sonrió como si supiera algo que los demás no. Y al final, nadie sabe qué es esta enfermedad. Pero lo que vive esa chica no es solo narcolepsia. Es como si su mente o su alma fuera una antena, y cada vez que duerme se sintoniza con un lugar donde los que caminan ya no están vivos. ¡Uf! ¡Qué historia! Pero si creíste que esto se termina acá, estás muy equivocado. ¿Sabes quién es la hermana de Clara? Yo sí, te cuento una historia. Corría el año 1960 y nadie en la familia de Clara Fernández podía explicar por qué la joven se dormía a toda hora, en cualquier lugar. Tenía 17 años, era delgada, callada,
y sufría episodios de sueño tan intensos que a veces la encontraban durmiendo de pie, en medio de la huerta con la cabeza hundida en un plato de sopa. La llevaron a médicos, curanderos, incluso a un espiritista. Nada sirvió entonces, como era de costumbre en muchas familias de campo. La decisión la tomó la abuela. A esa chica hay que internarla en un convento. Lo que tiene no es cosa del cuerpo, es del alma. Y así fue, como Clara terminó en el convento de las Hermanas del Silencio Perpetuo, a unos kilómetros de Mercedes, en el interior de Uruguay. Las monjas la recibieron sin demasiada pregunta. No era raro que se dejaran muchachas para enderezar el camino. En ese lugar se vivía sin relojes, sin radios y sin hombres. Solo oración, ayuno y obediencia. A las hermanas no les llevó mucho tiempo notar que Clara no era como las demás. Dormía en los momentos menos pensados. Podía estar barriendo el patio de tierra y de pronto se desplomaba en el suelo sin emitir sonido alguno. A veces caía con los ojos abiertos, otras veces murmurando palabras que no estaban en latín ni en español. Una hermana mayor, la hermana Eufrasia, fue la primera en sospechar que algo diabólico ocurría. Clara empezó a hablar en sueños, cosa que no podía saber. Detalles sobre pecados ocultos, comentarios que hacían temblar a las otras internas. La hermana Águeda guarda cartas de amor en su almohada. Sor Luisa ve a un hombre en las paredes. La abadesa tiene miedo de la cripta, pero duerme encima. Las monjas la observaban con una mezcla de espanto y curiosidad. Nadie se atrevía a castigarla directamente, pero sí, comenzaron a aislarla. Le prohibieron hablar durante el día, la alejaron de la misa, la dejaron sola en el ala vieja del convento, donde dormían las internas no consagradas. Fue allí, entre esos muros fríos, donde Clara empezó a soñar con el pozo. Decía, en su sueño bajaba una escalera de piedra, infinita, y al fondo había un pozo cubierto por una reja oxidada. Cada noche soñaba lo mismo, con más detalles. Escuchaba un canto suave de mujer, y cuando se acercaba a la reja, veía que desde el fondo alguien la miraba desde abajo, sin ojos. La madre Eufrasia, desesperada, escribió al obispado. Pedía exorcismo. Decía que Clara estaba poseída y que traía mensajes del infierno, pero antes de que llegara la respuesta, ocurrió la noche del 3 de octubre. A las 3 de la madrugada las campanas del convento empezaron a sonar solas. Un viento helado soplaba por los pasillos. Aunque las ventanas estaban cerradas, y desde el ala vieja comenzaron los gritos. Encontraron a Clara sentada en el suelo, en camisón. Con las uñas cubiertas de sangre había rasgado el piso, buscando el pozo. Decía entre risas y llantos que la estaban llamando, que la hermana del fondo quería salir. Intentaron atarla, le dieron somníferos, rezaron, pero no lograban hacerla dormir ni despertarla. Estaba atrapada entre sueños. Las hermanas más jóvenes comenzaron a enfermar, dolores de cabezas intensos, insomnios, desmayos repentinos. Una de ellas, Sor Magdalena, se arrojó al aljibe 3 días después. Dijo antes de morir: Clara tiene la llave. Ella deja la puerta abierta. Fue entonces cuando la abadesa ordenó clausurar la habitación de Clara con cadenas. La encerraron con una Biblia, una vela y una cruz. Durante 7 días se escucharon rezos en otra lengua, golpes en las paredes y un arrullo que venía desde dentro, como una canción de cuna, pero invertida. Al 8º día ya no hubo sonido. Cuando abrieron la puerta encontraron a Clara dormida sobre la cama, con una sonrisa pacífica. Pero no despertaba, nunca más despertó. El acto oficial dice que murió por causas naturales. El convento fue cerrado 1 año después. Silencio, rumores, olvido. Pero algunos todavía la recuerdan. En 1996, un grupo de restauradores entró a las ruinas del convento para hacer un relevamiento patrimonial. Uno de ellos, un arquitecto de Montevideo, tomó una foto en la antigua ala oeste. En la imagen, al fondo del pasillo,
se ve claramente a una joven con camisón blanco, que no estaba allí al momento de la toma. Un mes después, ese arquitecto se quedó dormido al volante durante una tormenta. Dijo que había soñado con un pozo, una reja oxidada y una voz que le decía que bajara. Nunca más volvió a hablar del tema. Hoy, los lugareños dicen que si te dormís dentro de las ruinas del convento podés escuchar una canción de cuna que sube desde el suelo, y si soñás con una chica de pelo largo que te sonríe, no le contestes, porque puede ser Clara. Y si le hablas, seguramente te vas a ir con ella. Esto pasó hace 2 semanas. Me escribió por Discord un flaco que sigue el canal desde Rosario. Se llama Máximo y es el líder y programador de un juego de rol Zamp. Tiene 20 y pico de años. Me mandó un mensaje corto. Che, Marcelo, mi prima tiene narcolepsia. Ayer se durmió en una videollamada con nosotros. Y lo que se vio después no tiene explicación. Le pedí detalles, me mandó el video. No lo voy a publicar porque la familia está en shock, pero sí te voy a contar lo que vi. La prima se llama Selene. Tiene 17 años y vive en Rosario, en zona sur. Estaba en videollamada por Discord con sus primos y 2 amigas. Noche tranquila, charlaban, boludeaban, se mostraban memes. Y hasta que de golpe ella empezó a cabecear frente a la cámara. Uno de los pibes le dijo: «Hey Selene, no te vayas a dormir, ¿eh?» Y ella sonrió medio dormida y dijo: «No me voy, ya vengo». Y ahí se fue, literalmente. La cabeza le cayó para un costado, la respiración se volvió profunda. Y los demás pensaron que se había quedado dormida nomás, como siempre. Pero a los 45 segundos el micrófono empezó a transmitir un sonido raro. Primero como estática, después como si alguien susurrara desde adentro de un túnel. Una de las chicas dijo: «Che, se escucha como si alguien hablara desde la compu de Selene». Pero ella seguía dormida, no se movía, no hablaba. La pantalla mostraba su cuarto en penumbras. Una lamparita de esas LED con forma de luna proyectaba sombras suaves sobre la pared. Entonces pasó. En el reflejo del espejo detrás de Selene, alguien más apareció. Una figura parada, alta, con los brazos demasiado largos, no tenía cara, solo una especie de mancha negra donde deberían estar los ojos y la boca. Estaba quieto, pero en el espejo, no en el cuarto real. Los chicos se quedaron congelados. Uno gritó: «Selene, despertate, dale. Hay algo atrás tuyo». Pero ella seguía ahí, con la cabeza caída, respirando. Y el susurro del micrófono se volvió más nítido. Una voz grave, seca. Ella dejó la puerta abierta, ahora somos nosotros los que hablamos. En ese momento alguien intentó cerrar la videollamada. Hicieron clic en el botón varias veces, pero la transmisión no se cortaba. Se trabó el Discord. Se trabó todo. Como si esa ventana fuera la única que no podía cerrar. Selene de pronto se enderezó, rígida, la cabeza firme, y abrió los ojos, pero los ojos no eran los de ella. Estaban completamente blancos y la boca se le movía en sincronía con la voz que salía del micrófono. Una voz que repetía: «Ella viajó a un lugar donde no hay tiempo, y si no la traen pronto, va a olvidar cómo volver». Los pibes desesperados empezaron a llamarla por teléfono, nada. Le escribían por WhatsApp, el mensaje entraba, pero no se marcaba como leído. Y en pantalla, Selene sonreía. Una sonrisa lenta, forzada, como si algo estuviera imitando cómo se supone que debe sonreír un humano. Hasta que de un segundo a otro, la cámara se apagó. Todos quedaron en silencio y a los 10 minutos Selene respondió por mensaje: «Me desperté en el piso, me sangra la nariz, ¿qué pasó?». Cuando le contaron no lo podía creer, pero el video está. Y hay algo más. Cuando lo vieron cuadro por cuadro, en un solo cuadro, apenas un parpadeo, se ve escrita una frase sobre la pared detrás de ella. Una frase que no estaba en la habitación, una frase
que no quedó escrita después. Pero en el cuadro, en la imagen, aparece claramente con una expresión de tiza blanca. La conexión sigue abierta. El cuerpo es un puente. Desde ese día Selene dejó de hacer videollamadas. Dice que siente que algo la mira desde los enchufes, que los ventiladores hacen ruido raro cuando duerme, y que sueña con estar sentada frente a una pantalla, pero del otro lado. Ve a alguien usándola como marioneta. Los padres ya no saben a quién acudir. Los médicos dicen que la narcolepsia está controlada, pero Selene tiene pesadillas donde le arranca la cara a otra Selene, sentada en su silla. Y hay algo más. Cada vez que alguien abre ese video, inclusive sin reproducirlo, el micrófono de su PC se activa, solo por unos segundos, como si algo intentara hablar. Pensé en cerrar el video con la experiencia que me brindó Máximo, y más porque los perros de los vecinos no paran de ladrar, no sé qué tienen. Pero dando vueltas un ratito más por los foros, me topé con un relato más. Ahí va. Mi nombre no importa. Lo que importa es que yo fui presidente. Sí, como lo escuchás, pero no acá. Fui presidente de Argentina en otro plano. Un lugar parecido, pero no igual. Un país donde Maradona está vivo, donde los trenes funcionan, los sueldos alcanzan, y la gente no se pelea por política, sino porque tipo de mate es el mejor. Todo empezó cuando me diagnosticaron narcolepsia a los 38. Me dormía de golpe en el bondi, en el supermercado, en la fila del banco. Pero lo raro no era eso, lo raro eran los sueños. No eran sueños, eran recuerdos de una vida paralela, una donde yo era presidente electo en el 2015, tras ganarle en balotaje a un tal Lucio D'Alessandro. Ese no existe acá, ¿no? En ese otro país vivía en Olivos. Me despertaba con sirenas, daba discursos desde Tecnópolis, firmaba decretos que realmente cambiaban las cosas. No había inflación, pero sí monstruos. Criaturas que aparecían en las tormentas y a las que teníamos que combatir desde una oficina llamada Ministerio de Realidades Alternas. Y yo era el que los lideraba. Cada vez que me dormía acá volvía allá, como si mi cuerpo entrara en pausa y mi conciencia se mudara a otro plano. Al principio era confuso, después me acostumbré. Me enamoré allá, tuve una hija. Pero entonces una noche uno de mis ministros, el de Ministerio de los Espejos, me dijo: «Presidente, su otro cuerpo está deteriorándose. Va a tener que elegir». Le pregunté qué quería decirme. Me respondió: «Una mente no puede sostener dos mundos por mucho tiempo. O se queda allá o se queda acá». Esa fue la última vez que lo vi. Después empecé a despertarme sangrando por la nariz, con marcas en los brazos que no estaban antes de dormir. Y entonces pasó algo muchísimo peor. Una madrugada me desperté en este mundo y no sabía quién era, no reconocía mi casa, ni mi nombre, ni la televisión. Miraba el noticiero y me enojaba porque no estaban hablando de la invasión de las bestias grises de Corrientes. Tuve que aprender todo de nuevo. Mi nombre, dónde vivo, que acá soy un tipo cualquiera, pero aún lo recuerdo todo. Recuerdo cómo arreglamos la Patagonia con tecnología mapuche. Recuerdo cuando firmé la paz con Uruguay por la isla flotante del Río de la Plata. Y cada vez que me duermo, vuelvo un poquito. Nadie me cree, ni mi familia, ni los médicos, ni el psiquiatra del hospital público que me dice delirios compensatorios. Pero vos, que estás escuchando esto, decime la verdad. ¿Nunca te despertaste con la sensación de que algo cambió? ¿Que el semáforo de tu esquina antes no estaba ahí? ¿Que un recuerdo que tenías de chico ya no existe? Capaz vos también viajás. Capaz todos los narcolépticos viajamos. Capaz no soñamos. Seguramente gobernamos. Bueno, ya viste lo que te traje hoy, 6 historias, 6 formas distintas de vivir o sufrir la narcolepsia.
porque esto va mucho más allá de quedarse dormido en cualquier lado. Esto es abrir una puerta que algunos cruzan sin querer, una puerta que no todos pueden cerrar después. Una chica que despierta hablando en idiomas que no existen, un convento que guarda más que fe en sus paredes, una adolescente que no vuelve igual después de una videollamada y un tipo que asegura haber sido presidente en otra línea de tiempo. Y relatos que, aunque suenen imposibles, tienen algo que los hace reales. El miedo a no saber qué está pasando cuando dormís, el miedo a no estar solo cuando cerrás los ojos, el miedo a que, mientras vos soñás, algo más esté despierto. Si conocés a alguien con narcolepsia, preguntale qué sueña. Y si vos la tenés, contame tu historia en comentario, porque quizás vos también viajaste y no te acordás, o peor, sí te acordás, pero decidiste no contarlo. Si te sale y tenés ganas, podés ayudarme al alias que te voy a poner en pantalla. En la descripción también va a estar. Ya que estos videos aún no monetizan, usaré todo lo recaudado para comprar mejor equipo para poder subir la calidad de los videos. Si no podés, no importa. Tu suscripción me honra. Tu me gusta también. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos de Punta Lara.